Cerrando la temporada cultural del municipio, recientemente tuvo lugar en la Baltasara la presentación del libro titulado Memorias del Silencio. La autora y periodista Andrea Quintero y el escritor Pedro J. Plaza charlaron sobre esta obra en un acto que además fue homenaje a Jesús Quintero y a Antonio Gala. Les dejamos con este evento. Os quiero dar la bienvenida a esta vuestra casa, la Baltasara, la Casa Museo Antonio Gala, que abre las puertas una vez más y en este caso como acto, por así decirlo, que cierra la temporada. En el mes de julio y en el mes de agosto descansaremos un poquito y además en el mes de agosto la casa estará un par de semanas cerrada por trabajos de mantenimiento, porque para que la casa luzca y la casa esté en perfectas condiciones necesita un trabajo importante por parte de los servicios de todo el ayuntamiento. Pero queríamos cerrar este curso, por decirlo así, con un acto que es de justicia y que si no lo hubiéramos promovido, ¿verdad, Andrea?, habríamos cometido alguna falta, si existiera, digamos, algún pecado relacionado con lo que pudiera ser un movimiento laico que une a Antonio Gala y a Jesús Quintero. Cuando vimos que la editorial Planeta había publicado Memoria del Silencio, un libro recopilatorio de las entrevistas, reflexiones y pensamientos de Jesús Quintero, entendíamos que rápidamente ahí iba a haber alguna entrevista de Antonio Gala. Todos sabemos, y quien no lo sepa les recuerdo, que en el año 1993 grabaron 13 noches, el programa 13 noches para Canal Sur, como me recuerda Andrea, en una Semana Santa sevillana. Grababan por la mañana en unos estudios cercanos a Sevilla, se tiraban horas y horas hablando y después se iban a ver las procesiones. Se nota en esas grabaciones perfectamente la cordialidad, la armonía y sobre todo la confianza que tenían. Pues de esas 13 noches hay 2 en este libro recopilatorio que hoy queremos presentar aquí. Así que llamamos a Andrea y le propusimos hacer un homenaje, hacer un acto que uniera, no por última vez, sino en una nueva ocasión, a Antonio Gala y a Jesús Quintero, cuyos nombres están unidos por esto que digo de la televisión, pero también por su amistad. Contactamos con ella y ella no solamente aceptó, sino que pusimos en marcha toda la maquinaria, tanto la del Planeta como la del Ayuntamiento, y la maquinaria también de la Asociación de la Prensa de Málaga, donde hoy hemos presentado en rueda de prensa este libro, porque creemos que lo que aquí se dice, lo que aquí se piensa, lo que aquí se comparte, en estos tiempos es importante que las nuevas audiencias también lo conozcan. Y parte también del éxito de este libro es que por las redes sociales, ¿verdad?, un Antonio Gala un tanto adivino,
y como si fuese un bate, ¿verdad? Va anticipando muchas de las cosas que estamos sufriendo en este tiempo, ¿no? De celeridad y de urgencia. Y también, por otra parte, unas reflexiones que hicieron de Jesús Quintero, un santo laico, una persona que tenía muchísimos seguidores porque hablaba de lo que realmente importa, que es la vida, y sabía llevarnos a las mayores profundidades sin tampoco intentar hacerlo de una manera muy altisonante, sino sencillamente con la claridad y la confianza. Y por último, este homenaje era justo porque si algo hay en este libro, Memoria del Silencio, que va con el subtítulo del mundo desde la colina, pues desde esta colina también, que es la Baltasara, y lo que hay en este libro coincide porque esto fue un territorio de libertad y de creación para Antonio Gala, y estas conversaciones entre ambos, si algo destilan precisamente, es pensamiento, diversidad, reflexión, tolerancia, debate, algo que en este tiempo tan complicado parece que abandonamos todos. Así que hoy, y parece que el viento se ha calmado, como si fuese un síntoma de que no solamente estamos nosotros, sino que también está en nuestra memoria, no en silencio, sí en voz, dos personas a las que yo personalmente le debo también en parte mi vocación y mi amor a la cultura, si me permiten el hablar de mí mismo. Así que la palabra la tienen, aunque me han dicho que van a sorprender en el arranque, menos mal que me lo han dicho. La tiene Andrea Quintero, ella es periodista, trabajó con su padre, lo que no sabía que trabajaste cuando en el Teatro Quintero, que es el Teatro Paté antiguo, de 1926, si no recuerdo mal, está en calle Cuna. Sí. Calle Cuna, actualmente es un teatro flamenco, mantiene lo que tu padre quería una factoría cultural de pensamiento, una cosa a la que aspiramos muchos. Y luego Pedro J. Plaza, que ya no te voy a invitar a más actos porque va a empezar la gente a decir que estás muy visto. Pedro J. Lo llevo pensando algunos días, pero lo voy a decir. Si Antonio Gala hubiera tenido un hijo, podría haber sido, no Pedro J., pero como Pedro J. Pero bueno, en cualquier caso, Pedro J., un tipo de tesón, consiguió que Antonio Gala le abriera las puertas de esta casa. Él lo cuenta siempre, llamó a la biblioteca, pidió el número de teléfono a Antonio Gala, no se lo dieron, como era lógico, pero volvió a llamar a los 15-20 días y cogió el teléfono a alguien que entendió que dar el teléfono a Antonio Gala pues no era ninguna cuestión importante. Y espera un momentito y te lo dio. Y ahí pues Pedro J. se convirtió, por así decirlo, en una de las últimas personas, ¿no?, y más jóvenes que tuvieron contacto con el escritor y que pudieron disfrutar. De hecho, si os fijáis en una próxima visita a la Baltasara o a la Casa Museo, el teléfono que hay apuntado en el blog de notas, en el montoncito de notas, es el de Pedro J. Así que de los últimos números, es decir, de los últimos privilegiados en compartir el té en esta casa con Antonio Gala, fue Pedro J. Ya no solamente merece estar aquí por eso, y acabo, también merece estar aquí porque ha hecho su tesis doctoral perfectamente defendida este año sobre la poesía de Antonio Gala, es decir, conoce su obra, es un filólogo, conoce la personalidad también de Antonio, con lo cual nos podrá dar alguna pincelada jugosa, y luego también es un comprometido editor, tiene una editorial con la que arruinarse, que es básicamente para lo que van las editoriales pequeñas, y hizo bien en traerse la editorial El Toro Celeste, que nació en Málaga, y se la trajo a la calle Las Piedras, con lo cual es un alaurino que ha hecho bandera de su pueblo. Yo me callo, os deseo que vaya todo muy bien, vamos a poner algunos vídeos, cuando hablen también podemos cerrar los ojos y seguro que presencialmente sentiremos a estos dos grandes genios, Jesús Quintero y Antonio Gala. Muchas gracias. Rasgo principal de tu carácter. La curiosidad y la necesidad de aventura. Tu mayor defecto. Estar como un arco tenso hacia un horizonte que siempre está más lejos. Tu mayor éxito en la vida. Haber creado un estilo, sentirme escuchado y saber que tengo amigos que nunca veré. Tu ocupación favorita. Crear, contemplar, viajar. Me fascina Grecia. Como dijo Borges, mis contemporáneos son los griegos. Tu mayor extravagancia. Pensar que un periodista está aquí para decir la verdad. ¿Qué recuerdas siempre? Andalucía cuando irrumpe la primavera.
¿Cuál es tu viaje favorito? Un viaje al centro de mí mismo, el psicoanálisis. ¿Qué quieres que sea una entrevista? Un espectáculo para pensar, una teatralización de la realidad, aunque hacer pensar hoy puede ser una agresión. ¿Qué es hoy una entrevista? La entrevista, tal y como se entiende ahora mismo, es la función de farsantes y oportunistas políticos con periodistas embaucadores. ¿Cuáles son tus pasiones? Mis 3 grandes pasiones son la radio, la noche y mis charnegas, Andrea y Lola. Pero fui un padre imperfecto. En la colina estuve a punto de volverme loco de verdad. ¿La fama puede aburrir? Una vez me dijo Antonio Banderas que la fama es un rumor a 10 metros. ¿Te sientes libre ante un micrófono o una cámara? La libertad no existe en absoluto, no ha existido nunca y no puede existir, aunque hay que comportarse como si existiera. ¿Quiénes son los maestros del género? Para mí, los sofistas del ágora, los fariseos que provocaban a Jesucristo. ¿Te preocupas por las cosas que dicen de ti? Nunca vas a ser feliz porque hablar es gratis y ser idiota también. ¿Es delito mentir? Mentir no es delito, bueno, según bajo el prisma desde el que se mire. ¿Te has sentido aislado? Aislado y solitario. Antonio Machado decía, en la soledad he visto las cosas claras que no son verdad. ¿Te gusta nuestra televisión? ¿Quiénes tienen la culpa de esta televisión? No me gusta lo que veo, no me gusta lo que están haciendo con mi profesión y este medio tan maravilloso que es la televisión. ¿Crees en la multitud? No creo en la multitud es mentira. Quizá por eso la multitud está con la mentira, con el ruido, con el camelo. ¿Te molesta envejecer? Personalmente no tengo miedo al paso del tiempo. La muerte es otra cosa, chatín. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, por elegirnos entre la multitud de eventos culturales que afortunadamente hoy tiene el pueblo de Laurín el Grande. Tenemos la suerte de contar con nosotros en la Baltasara hoy con Andrea Quintero, que es una persona que he conocido hoy, pero que parece que conozco desde hace mucho tiempo, quizá porque de alguna manera nuestros caminos estaban predestinados a unirse. Como no podía ser de otro modo, tratándose de Gala y tratándose de Quintero, la presentación de hoy va a ser llevada en forma de entrevista, porque no podía ser de otro modo. Intentaremos charlar, intentaremos provocar a Gala y a Quintero, e intentaremos también que se abra luego el diálogo al final con vosotros y con vosotras, ya que estáis aquí. Así que el motivo que nos ha reunido es la publicación, como decía el concejal de Cultura, a quien agradecemos que haya traído a Andrea y a quien agradezco yo personalmente que siga contando conmigo a pesar de todo. Y este libro es Memoria del Silencio, que fue publicado a finales del año pasado por Temas de Hoy, que es una de las filiales de Editorial Planeta. Y bueno, pues la primera pregunta es obvia, Andrea, ¿cómo surge la idea de este libro? ¿Cómo se monta este proyecto editorial? Pues tanto mi hermana como yo sentíamos la necesidad de hacer un retrato de nuestro padre a través del mismo, que consideramos que es la manera más justa de retratarle. Él dejó dichas... Si no, lo hacemos sin micro, ¿eh? No sé si eres tú o soy yo. No, O es esto soy yo. Antonio o es Jesús. ¿No están de acuerdo? No me creo. ¿Ahora? Vale. ¿Por dónde iba? Bueno, creíamos que la mejor manera de explicar a nuestro padre era a través de sus propias palabras, como él hizo durante toda su vida, a través de sus preguntas que delataban lo que él sentía y los temas que le generaban curiosidad, y a través de sus reflexiones, ¿no? Tantas reflexiones compartidas por todos los que le vieron, y por muchos de ellos que, como él decía antes, lo consideraban amigo, ¿no? Entonces se nos acercó la editorial, nos propuso la idea de hacer un libro, entonces vimos que era una maravillosa oportunidad para ese homenaje, y como es tan difícil, porque supongo que será una de tus preguntas, ¿no? Fue una titánica tarea poder seleccionar entre un archivo de más de 10.000 horas de entrevistas, una pequeña parte para hacer este recorrido, pues lo hicimos a través de los grandes temas que no solamente le interesaban, sino que también eran rasgos de su personalidad. Muchos de ellos eran títulos de las 13 noches también, ¿no? La libertad, la televisión, pues aquí la televisión también es uno de esos grandes temas, el amor, el poder de las palabras.
Y a través de esos grandes temas seleccionamos entrevistas con personajes conocidos y personajes anónimos, que no olvidamos que también estaban muy presentes en las entrevistas de mi padre. Los anónimos, yo creo que junto con los grandes nombres de la historia, son los que retratan la sociedad que nos precede y que también somos hoy en día. Y eso, decidimos hacer una selección de entrevistas y de reflexiones en torno a esos temas, y salió este libro. Añadimos un perfil biográfico muy bonito que hizo Joana, la madre de mi hermana, que es también periodista, y un epílogo de Lola y un epílogo mío, un recuerdo a nuestro padre. Y es un libro pues muy especial para nosotras, porque sobre todo hacerlo formó parte de nuestro luto, ¿no? Fue reencontrarnos con él. Podréis verlo, porque estoy seguro de que todos y todas vais a querer llevaros el libro a casa, y además Andrea lo firmará. Pero os adelanto que una de las grandes labores no ha sido solo la selección, que ya es mucha entre esas 10.000 horas de metraje que comenta Andrea, sino también la ordenación, porque el libro, conforme se lee, aunque parezca increíble, tiene coherencia, tiene cohesión y tiene sentido. Y eso es porque ha habido manos ahí trabajando para que luego los ojos lo puedan recibir de buena manera. Y no solo tiene coherencia por esa labor, sino que yo creo que tiene coherencia por la propia coherencia que tenía el personaje y por esos temas que, como tú bien dices, le van interesando a lo largo de toda su vida y le interesan independientemente del personaje tratado, ¿no? Sí. Mi siguiente pregunta parece obvia, pero en realidad no es obvia. ¿Quién era tu padre? El loco de la colina. La verdad que a mí siempre me ha resultado bastante difícil separar ese personaje de él. Él construyó esa identidad en la que se sentía seguro, en la que se sentía libre para ser como él quería, para exagerar los rasgos y las preguntas que él se hacía, y ser totalmente libre a nivel creativo, ¿no? Además, hay algo muy curioso que he descubierto relativamente hace poco, y es que mi padre desde muy joven ya tenía esa vocación de crear un personaje. Fíjate que bueno, él, todo el mundo o mucha gente sabrá que su profesión hubiese sido ser actor, ¿no? Su vocación era ser actor y fue su profesión frustrada, y al final lo fue, pero interpretándose a sí mismo. Y en la primera obra de teatro en la que participó, él no estaba en el libreto como Jesús Quintero, sino que se creó un alter ego también. Siempre buscó ese otro yo, y lo encontró en la canción que sonaba al inicio, de Fall on the Hill, en una reflexión en la radio durante los tiempos del Loco de la Colina, que en aquel entonces se llamaba, cuando empezó el programa, Para Mayores Sin Reparos. Sonando esta canción, en su soliloquio, dijo: a veces me siento como un loco en una colina. Y entonces ahí nació ese personaje que se lo dio todo, le dio la absoluta libertad. También le quitó mucho, pero yo creo que le dio mucho más de lo que le quitó, y le hizo muy feliz porque le permitió ser. En el café previo al evento comentábamos justamente estas circunstancias, que al final tanto Antonio Gala como Jesús Quintero sintieron la necesidad de crear un personaje, y nos preguntamos, André y yo, si acaso se podía separar, en el caso de esos dos genios, la persona que tuvimos la suerte de conocer nosotros, de ese personaje que conocía todo el mundo y que la gente conocía, amaba tanto y quería tanto que incluso se sentía en derecho de tocar por la calle, de interrumpir en la calle, ¿no? Yo creo que también en el caso de Antonio Gala hubo una construcción activa de ese personaje desde el momento en el que empieza a adoptar ciertos atributos como el bastón, los perrillos, las cadenas, las supersticiones. Y claro, uno piensa que eso es parte del personaje, pero sin embargo cuando entra en la intimidad de Antonio Gala y conoce la Baltasara, como muchos de vosotros habéis podido conocer ya, ve que la superstición está presente en el momento en el que los vinditeros y las vírgenes pueblan la casa de manera masiva y tapan todo con un horror vacuo impresionante, ¿no? Entonces, claro, fue un descubrimiento encontrar este punto de unión en el que la persona es el personaje es la persona, y se encuentran ahí, ¿no? Yo creo que se refugiaban en el personaje. Además, me resulta muy curioso la cantidad de puntos en común que hay entre en esos dos personajes, ¿no? Porque también has mencionado la superstición, es algo que era muy propio de mi padre, pero en la cotidianidad, no era algo que reservaba simplemente para el momento en el que salía el personaje a relucir, sino en casa. Luego los bastones, los sombreros en su caso, los pañuelos, yo creo que fueron cogiendo esos atributos para acabar de definirse, pero al final ellos mismos
no podían separarse, ¿no? Yo creo que a lo mejor en el aspecto íntimo era una versión más sosegada del mismo personaje, pero su persona era 100% coherente con el personaje que habían creado. ¿Cómo es posible decir tanto a partir de preguntas? Porque claro, la gran virtud de Jesús Quintero es, número uno, que hacía hablar a sus invitados y sacaba lo mejor de sus invitados, fueran escritores famosos como Borges o Vargas Llosa, o fueran presos anónimos en el corredor, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que ejercía él este tipo de periodismo inquisitivo en el que el silencio era ya una pregunta, en el que esas preguntas hablaban de él? Porque al final lo interesante de este libro que habéis confeccionado es que construye la personalidad de Jesús Quintero y del Loco de la Colina. Yo creo que era un periodismo que sacaba todo y sacaba la verdad y desnudaba el personaje que tenía delante, pero precisamente él lo que pretendía era huir del periodismo inquisitivo y él detestaba esos interrogadores, les llamaba interrogadores, ¿no? Él lo hacía... la mirada era algo muy genuino de él y la mirada te decía, quiero sacar lo mejor de ti y soy tu amigo. Y entonces hacía sentir una confianza al otro y convertía el silencio en algo cómodo también en muchas ocasiones, ¿no? No sentía a la persona que tenía delante, este va a pillar, aunque iba a pillar probablemente, pero no era lo que sentía, era una complicidad lo que desprendían las preguntas y la mirada y esa sonrisilla con las que lo acompañaba, ¿no? Y yo creo que eso, el tiempo y sobre todo el tiempo que les daba a los entrevistados para responder y sobre todo que escuchaba, de verdad, escuchaba abiertamente, sin estar pendiente de la siguiente pregunta. Muchas veces el silencio era precisamente buscar la siguiente pregunta, porque cuando en una conversación genuina, cuando alguien te responde, tú te quedas pensando en las palabras que te ha dicho, no estás pensando en lo siguiente que le voy a preguntar, ¿no? Y entonces de ahí surge el silencio, digerir lo que el otro dice para después volver a preguntar, y si en ese intervalo de tiempo, en ese silencio, estás haciendo sentir al otro lo suficientemente cómodo como para que siga hablando, entonces sucede la magia, ¿no? Y entonces es cuando el otro se deja llevar completamente por la conversación y se olvida de todo el entorno. También se ayudaba de la atmósfera que creaba, esa música, esa iluminación intimista, era charlar con un amigo. Y mucha gente que no se sentaba delante de ningún otro periodista se sentaba delante de Quintero por eso, porque sabía que lo iba a disfrutar. Claro, y yo creo que cualquiera de los programas que llevó, fuera El Perro Verde, fuera Los Ratones Colorados, fuera El Loco de la Colina, al final la gente quería ir, e ir a entrevistarse con Quintero suponía un prestigio enorme, porque era el mejor entrevistador, fundó una escuela que hasta entonces no se había visto nunca, y era también un desafío. Yo creo que por otra parte la gente debía ir con miedo al programa, ¿no? Diciendo, a ver por dónde me va a salir el loco, ¿no? Sí. Estábamos comentando antes que si es posible trazar, elegir entrevistas favoritas, si él las tenía, si las tienes tú. Él nunca supo, él me habló de muchas entrevistas, pero nunca supo elegir una. Yo personalmente, y no es por el lugar en el que estamos, sé que parece muy obvio, pero para mí las 13 noches han sido una enseñanza vital fundamental. Han formado parte de algunos de los momentos más duros de mi vida, incluso la partida de mi padre, y me han ayudado a crecer y ha sido para mí un psicoanálisis también, porque esas preguntas que mi padre hacía a Gala me las hacía yo misma, y yo creo que muchas de las personas que han visto las 13 noches les ocurría lo mismo, y para mí es una obra de referencia las 13 noches, que desde mi posición como presidenta de la Fundación Jesús Quintero, por supuesto, pretendo dignificar y contribuir a que sigan siendo de actualidad. Contribuir, digo, porque la gente ya la reclama. Hay un vídeo en YouTube que son 10 horas de las 13 noches seguidas y tiene muchísimas reproducciones y muchísima gente joven que lo está viendo y que saca fragmentos, los pone en las redes sociales, y yo creo que son conversaciones que están totalmente de actualidad, ¿no? y son reflexiones que necesitamos más que nunca. De hecho, he traído alguna de ellas para que compartamos entre todos, así que... Pues si te parece, podemos ver el clip y luego comentamos algunos de los secretos y entresijos de las 13 noches que solo Andrea nos lo podría contar. Lo siento, señor Gala, pero
Usted es un mito en la sociedad española. Mire usted, señor Quintero, esa manera de empezar no estaba pactada. Yo soy mucho más asequible que un mito. Hace poco tiempo leí que yo era un mito viviente y estuve a punto de dejar de ser viviente, porque ya mito no lo era. No. Y además no sé en qué sentido lo dice usted, si en el bueno o en el malo. ¿Tiene usted algo contra mí? Absolutamente nada. No tengo nada contra nadie, pero contra usted mucho menos. Si le conocieran de verdad, ¿usted cree que le admirarían? Pues mire usted, eso es una impertinencia de mala leche. Creo que sí. Creo que más, porque me verían mucho más desvalido. Y la gente quiere a los desvalidos. La gente no llora cuando se muere el envidiado. A ese lo sustituye. Claro, inmediatamente. A rey muerto, rey puesto. Pero al desvalido sí. Y a mí me quieren como un niño que no sabe nada de la vida. Que es listo, pero es un desgraciado. Es decir, que es listo, pero es medio tonto. Y eso es así. Porque ellos tienen, y es verdad, más fuerza que yo. Porque ellos saben lidiar la vida mejor que yo. Y han llegado a convivir con quienes querían. Y yo no. ¿Prefiere el amor a oscuras o con luz? Cuando lo hacía siempre con una vela o con dos. ¿Ha vivido muchas lunas de miel? 3, bueno 4, pero la cuarta fue una falsa alarma. ¿Ha participado en alguna orgía? Sí, pero pequeña, ¿eh? ¿Qué es lo único que le queda por probar? Pues las lentejas. Hace mucho tiempo que tengo decidido probarlas, pero no he tenido todavía la ocasión ni el valor. ¿Usted por qué habla? ¿Porque de pequeño no le dejaron? No, yo hablaba mucho de pequeño. Lo que sucede es que no me escuchaban y entonces tenía que hablar más. ¿Usted habla solo con frecuencia? Naturalmente. ¿Por qué me ha tomado usted? Claro que hablo solo. En España, muchas veces, hablar solo es la única manera de tener una conversación coherente. ¿Se quiere mucho? No me quiero mucho, me respeto más que me quiero. Soy como un padre para mí. ¿Cree usted en un amor para toda la vida? En un amor para toda la vida de otros, sí. Para toda la vida mía, no. ¿Qué es el amor, maestro? Hay muchas definiciones de amor. Yo digo una, que es el deseo de unión total. Pero a mí me gustaría que cada uno de los semejantes que van a compartir esta conversación con nosotros tuviese su propia definición y sacase luego sus propias conclusiones. ¿De qué nace? ¿El amor? Sí. De todo. ¿Qué busca? Todo. ¿Cuál es su fin? Todo. ¿Qué promete? Todo. ¿Qué da? Todo. Habla como si estuviera usted enamorado. Yo siempre he estado enamorado. Me parece que no se puede dejar de estarlo. De una cosa o de otra, de una persona o de otra, de una idea o de otra. Pero el amor de verdad es el motor del mundo. Si no, el mundo se detiene. ¿Qué podemos hacer para liberarnos de todos nuestros monstruos? Yo creo que debe haber 2 procedimientos. Uno es convertirse en uno de ellos. Los monstruos tienen todos sus propias reglas. El otro es ser más fuerte. El otro es ser más tierno y conquistarlo. Pero hay una posibilidad y es que en ocasiones los monstruos son uno mismo. Entonces no hay más solución que aprender a convivir con nuestros monstruos. Usted, en sus escritos periodísticos y en sus actitudes públicas, escupe al dinero. Me ira extraordinariamente. Y escupo el dinero porque es el padre de todo eso. No el dinero en sí mismo, que es un tonto.
sino ese manejo malo del dinero, esa transformación del dinero de medio en fin, en rey, en Dios. ¿Usted estaría dispuesto, Gala, a soltar un poquito para que llegara la justicia social? ¿Soltar cuál? Soltar dinero. Ah, claro, lo suelto, querido amigo. Yo estoy muy acostumbrado a eso. Luego hablamos si usted quiere. Pero no Hacienda. Hacienda, no. Hacienda me quita todo menos el sueño, mire usted. Lo que sucede es que yo soy insomne y entonces el sueño ya lo da por quitado. Por cierto, ¿las penas desgravan? ¿Las penas finas o las penas negras? Las penas negras. Las penas negras no desgravan nada. No se haga usted ilusiones. Si tiene usted penas negras, lo mejor es que salga de ellas, porque no le descuentan ni un duro. Todo lo contrario, quizá haya ahora un impuesto nuevo que lo están pensando sobre las penas negras. Y luego está esa especie de impuesto sobre la ilusión, que son las loterías y todas estas cosas. Es el impuesto sobre la ilusión de un pueblo que verdaderamente lleva una vida azarosa, se puede decir. Porque en España ahora el protagonista absoluto, y es el dinero también, son los juegos de azar. ¿Es el dinero la falsa moneda de la felicidad? Es la calderilla de la felicidad, es el entretenimiento, el aperitivo de la felicidad. La felicidad, siempre lo hemos dicho en estos días y yo creo que todos estamos de acuerdo, es algo completamente interior. La felicidad brota como una planta y casi inesperada y gratuita. No tiene nada que ver con el dinero. Lo que sucede es que el dinero nos ayuda a esperar quizá mejor, más cómodamente instalados, o nos satisface necesidades que para ser felices a lo mejor es necesario tener cubiertas o a medio cubrir. ¿Y ha conocido dónde sitúa el paraíso, lo más cercano al paraíso? Andalucía tiene la posibilidad, tiene el clima, la indolencia y la gracia. Tiene lo previo, la hermosura, la variedad, la fertilidad. Quizá lo malo del paraíso andaluz lo hemos puesto nosotros, pero verdaderamente Andalucía pudo ser el paraíso. Y en efecto, Estrabón y Posidonio hablan de los Tartesos como si fuese un paraíso, el jardín de las Hespérides, donde las manzanas eran de oro, quizás se referían a las naranjas. El naranjo siempre es un árbol paradisíaco. Y hablaban de el viejo rey Gerión y de sus rojos toros que levantaban a la luna la frente, y de Argantonio y del estaño, y de gente pacífica y hospitalaria que sonreían como reyes, y de un pueblo cuyas leyes estaban escritas en verso. En realidad eso es muy próximo a la idea del paraíso andaluz. Donde no hay paraíso es en la tecnología, ¿verdad? Bueno, a mí me parece que la palabra paraíso y la palabra tecnología quizás sean palabras opuestas. Me parece que el paraíso no puede ser mecánico, no puede ser robótico. Yo creo que en el fondo, el paraíso de un alma tiene que asemejarse al alma misma. Y el alma del hombre no es una tecnocracia. Me parece a mí que ese futuro tecnológico nos va a caer muy grande, a nosotros por lo menos. ¿Qué va a ser? ¿En qué va a consistir? En unas personas que probablemente vivirán más de lo que vivimos ahora, como en una Edad Media, en unas personas en plenitud, si es que se puede llamar en plenitud a personas un poco prefabricadas, que tendrán que trabajar más que nosotros porque tendrán que alimentar a más viejos, a menos niños y a los que no trabajen, que serán muchos. En una especie de conductas manejadas o por órdenes o por folletos, porque no tendrán mucho tiempo para leer, folletos para ver cómo se tiene éxito, cómo se hacen amigos, cómo se pone una casa, cómo se conquista una mujer, cómo se divierte uno más. Como todos leerán los mismos folletos, las relaciones serán muy fáciles pero muy aburridas. Y por otra parte, la inteligencia natural será sustituida por inteligencias artificiales que ayudarán a la gente no a conseguir la felicidad probablemente, sino a ayudarles a pasar el tiempo. La intimidad casi no existirá, la privacidad será lo que exista y estarán por otra parte deseando romperla. No es algo que a mí personalmente me atraiga. ¿Dónde hay que tocar al ser humano para que espabile? Yo supongo que siempre en el corazón. El corazón es el motor de todo. El corazón es lo que mueve el sol y las demás estrellas. ¿Cómo no va a mover al hombre?
Bueno. Pues como podéis comprobar, las 13 noches, que son un documento monumento, no han dejado de tener vigencia, y si no supiéramos que están hechas en el 91, podría parecer que las hicieron la semana pasada tranquilamente, ¿no? Yo creo, Andrea, que si te parece podemos abordar un poquito las 13 noches, cómo se confeccionaron, que ya comentaba algo antes el concejal de Cultura, porque yo hoy he descubierto muchas cosas interesantes en el café contigo. Ya que tengo aquí el libro, porque lo curioso es que aunque esto se emitió en el 91, 8 años más tarde, en el 99, Planeta, con muy buen tino, pues lo rescató y lo convirtió en un libro, en el que por un lado teníamos a Gala, por otro lado teníamos a Quintero, y ahí pues podemos ver cuáles son los temas, ¿no? Y los temas fueron el amor, el dinero, el paso del tiempo, el sentido de la vida, los mitos, la soledad, los paraísos, la religión, la política, la guerra y la paz, la muerte, los pecados capitales, España y los españoles, y finalmente el arte y la cultura. Entonces, Andrea, tú que conoces los entresijos, cuéntanos un poquito cómo se gesta este proyecto. Pues mi padre ya había entrevistado a Gala previamente en El Perro Verde. De ahí surge la relación entre ambos. Entonces surge la idea súper revolucionaria de convertir un programa de entrevistas en una especie de espectáculo filosófico-poético, podríamos decir, bastante difícil de definir, montado por Teo Escamilla, que era un absoluto artista. Vemos cosas, estos son los originales que conservamos en el archivo, vemos cosas que ahora como que nos sacan un poco, ¿no? De pronto esos planos, cuando hablan, por ejemplo, del paraíso o cuando hablan de las inteligencias artificiales y demás, tenemos que ponernos un poco en la mente de la época. Todo eso, junto con los planos, los primeros planos, para mi padre eran fundamentales en las entrevistas. Decía, es que la gente no sabe grabar una entrevista, te ponen la cámara a 4 kilómetros, tienes que mirar cómo impacta la pregunta en los ojos del entrevistado, qué le mueve por dentro. Y aquí lo vemos, ¿no? Todo ese trabajo de postproducción fue un trabajo muy cuidado. La escenografía era muy sobria, era simplemente una mesa, 2 sillas, en cada capítulo ellos se sientan, se les ve sentarse, se juega un poco con la música y con la iluminación y poco más, y todo es guión y todo es la conversación. Es una conversación en la que por supuesto hay espacio para la improvisación como en cualquier buena obra de teatro, pero que tiene mucho trabajo previo. O sea, las preguntas están muy bien pensadas, igual que las respuestas. Gala también participa del proceso de guión, ¿no? Y él va con la entrevista preparada, porque no es una entrevista de actualidad al uso, no es la entrevista a un político, que entonces no le vamos a pasar las preguntas porque vamos a pillarlos, no, aquí van a disfrutar, a conversar, a reflexionar, a asegurarse de que van a decir algo valioso para los demás. Y entonces fue concebido como un espectáculo teatral. Se grabaron las 13 durante una Semana Santa, como bien ha dicho antes Luis. Y de hecho suenan campanas de fondo, es que se oyen y se oyen los aviones. Efectivamente estaba el estudio, era de Filpo, y un amigo íntimo de mi padre, y estaba muy cerca del aeropuerto. Y todo eso se integra, la mística que tiene Sevilla en Semana Santa y en primavera, yo creo que se integra esa espiritualidad que ambos compartían, que era como una espiritualidad agnóstica a veces, y así surge el proyecto que recordemos que esto es hace pues 30 años y fueron un éxito de audiencia. Y yo me pregunto qué ocurriría si hoy hubieran unas 13 noches. ¿Sería un éxito de audiencia también? Yo soy bastante idealista y quiero creer que sí, creo que la gente lo apreciaría como algo único y más necesario que nunca, algo que contrasta con toda la superficialidad a la que estamos acostumbrados, ¿no? Y que nos lleva a la raíz de las cosas. Pero no lo sé, luego la parte escéptica y más realista me dice que a lo mejor ya ni siquiera tenemos el don de poder escuchar, ¿no? de esa manera. Y era una conversación en la que participó gran parte de España, que se sentó alrededor de ellos.
Yo creo que sin duda das con la clave en que es un documento histórico porque es un tipo de televisión que ya no existe. O sea, hoy en día no nos podemos imaginar a dos señores fumando y bebiendo whisky en televisión mientras charlan amenamente, ¿no? Tampoco es posible porque, por desgracia, la deriva de este tipo de entrevistas, pues, igual que tu padre sembró escuela, por desgracia, Broncano está sembrando escuela, Broncano está haciendo muchísimo daño al periodismo y ahora todas las entrevistas son súper insulsas, súper poco trascendentes y lo que importa es la risa fácil frente a ese humor tan inteligente que compartían ambos y que era fino, no provocaba la carcajada, sino que provocaba la risa y la sonrisa cómplice con lo que estaban diciendo, ¿no? Yo creo que también es un documento místico en el sentido de que es un documento trascendente, porque creo que esto para el mundo de la televisión es equivalente a cuando en el mundo de la música se juntaron Freddie Mercury y Montserrat Caballé para las Olimpiadas de Barcelona, ¿no? O sea, dos genios absolutos, unidos y que el pueblo lo apreciaba, porque tampoco sería posible hoy que una televisión autonómica como Canal Sur hiciera esto. O sea, la calidad ha bajado bastante en ese sentido y no sé cuánto o cómo lo consumiría el público, pero lo cierto es que... Pero parte del público lo sigue demandando. Efectivamente. Yo me quedo con eso, porque es cierto que muchos de esos fragmentos, de una manera más rápida, claro, dices, ostras, las conversaciones de Gala y Quintero en TikTok, ¿no? Que TikTok es el paradigma de lo superficial, de lo rápido, vamos a otra cosa, pero sin embargo la gente se detiene ahí, ¿no? Y se queda impactada y lo comparte y... Entonces, quiero creer, yo, mira, quiero en las redes sociales de la Fundación, lo he dicho muchas veces, creo que lo mágico sería poner silencios de mi padre, ¿no? O sea, que entre un vídeo y otro la gente tenga ese espacio de descanso mental que necesitamos, porque es que realmente yo creo que nos estamos incapacitando. La elección del fragmento de Los Paraísos a mí me abruma lo certero que es Gala en ese momento. O sea, de verdad, y cuando habla de los folletos, los libros de autoayuda, nos van a decir cómo sentir, cómo no tenemos tiempo para experimentar la vida, para sacar las conclusiones por nosotros mismos, y nos lo dan todo hecho. Y yo creo que ya nuestro cerebro cada vez le cuesta más concentrarse y disfrutar de una charla así. Y sería tan nutritivo para todos, pero sí que es cierto, estamos viendo, y hablabas de humor, triunfa la risa fácil. Hemos visto humor finísimo, todas las entrevistas empiezan además con esa relación amor-odio que tenían, ¿no? Y con ese tono tan ácido, ¿no? De ambos, y ¿usted por qué me ha tomado? Esta pregunta no estaba pactada. Y estaba, lo que pasa que es un humor muchísimo más fino, que por supuesto al final ese humor deriva a preguntarle a alguien, y a preguntarle a alguien extraordinariamente sabio y a la vez inocente, como es un poeta, que es el amor, y no qué electrodoméstico te sientes hoy o algo así, ¿no? Que son las preguntas de... Pero bueno, estamos confundiendo un poco también el género entretenimiento con el género entrevista. La entrevista es entretenimiento, pero va mucho más allá. Yo creo que es necesario también redefinirla, porque además ahora hay una explosión del podcast, del género de la entrevista, y no tenemos las herramientas. Yo he estudiado periodismo en una universidad pública, y en 4 años de carrera, solamente durante 6 meses estuve una asignatura que hablaba de perfiles psicológicos y del género de la entrevista. Entonces, yo creo que también la formación tiene que ayudar mucho a ayudar a dignificar el género. Pero hay esperanza, Andrea, y te digo por qué hay esperanza. Hace un par de semanas tuvimos la suerte, Luis Cárdenas y yo, de presentar en el Ateneo de Madrid los poemas del Irremediable. Y vino el chico que gestiona la página de Antonio Gala Fans, que tiene un montón de seguidores en Instagram, por cierto. Y este chico ahora es profesor de universidad, tiene una beca FPU, y me decía que en la asignatura que le toca dar, las entrevistas de las 13 noches con Gala y Quintero son materia obligatoria de examen y de revisión, ¿no? Y a mí me parece fantástico, porque creo que al final lo que tú decías, todas las reivindicaciones que se están haciendo, todo este tipo de homenajes, sirven porque cada vez llega más lejos, y llega más lejos en un público muy amplio. Yo, por ejemplo, me quedé alucinado cuando fue mi hermano el que me compartió por Instagram el fragmento de la IA, ¿no? Que yo te digo, jo, qué bien que mi hermano se acuerde de esto. Otra noche con mi padre llegó y me dice, mira, me han mandado de Jesús Quintero y de Antonio Gala, ¿no? Entonces es una cosa que está uniendo a las familias incluso, y yo creo que eso es algo extraordinario que solo podían conseguir ellos dos. Yo creo que sin duda Quintero fue el gran entrevistador de Antonio Gala.
Fue además el último que entrevistó a Antonio Gala en televisión. En 2013 tuvieron una entrevista en la Fundación Antonio Gala que se llamó No os molestéis, conozco la salida, ¿no? Porque claro, él decía que había mucha gente que se muriese y él decía, no os preocupéis que yo sé cuándo me tengo que morir y cómo y no hay problema ninguno, ¿no? Y eso fue en 2013 y creo que también es muy significativo eso, que el último testimonio visual que tengamos de Gala sea con Quintero, porque creo que es lo que a él le habría gustado. Esta mañana me escribía por Facebook Pepe Agós, que es uno de los pintores que tienen cuadros aquí dentro de la Baltasara, creo que tiene 3 si no me equivoco, y me decía que Quintero fue el único entrevistador, el único periodista que consiguió entrar en la Baltasara. A los demás les negó el paso a Antonio Gala. Entonces creo que es muy bonita que esa amistad, que ese amor-odio que tú dices, pues haya perdurado también en el tiempo. ¿Qué hora tenemos? Si te parece, podemos tener 5 minutitos más y ya abrimos al público para las preguntas. Yo no querría dejar de pasar ese fragmento tan bonito en el que tu padre define a Gala. Sí, es que lo íbamos a hacer, digamos la verdad, para presentarlo, pero yo ya tenía tantas ganas de escuchar las entrevistas que la verdad, pero yo creo que define muy bien, como bien dices. Siempre me han fascinado los oradores, los maestros de la elocuencia. No creo exagerar si afirmo que Antonio Gala es, para mi gusto, el más brillante hablador de estos tiempos, aunque sé que es mucho más que un orador. Él es, en directo, mejor que cualquiera de sus libros. Yo estoy totalmente de acuerdo porque creo que quizá las novelas de Antonio Gala te pueden gustar más, te pueden gustar menos. El teatro, si no eres lector de teatro, te puede costar leerlo. La poesía, si no eres un friki como yo, pues igual también te cuesta. Pero lo que creo que es indudable y que nadie puede cuestionar es que Antonio Gala era uno de los grandes oradores del siglo XX español. Y eso creo que es una verdad absoluta, ¿no? Yo creo que ambos hipnotizaban. dos... Sí. Yo creo que ambos dos debían ser socráticos, ¿no? Porque creían en que el conocimiento venía a través del diálogo y por eso se molestaron en hacer este proyecto y en ser fiel a esto que decía Sócrates de habla para que yo te vea, ¿no? Sí. Y está muy bien eso que comentabas antes de los primeros planos que se acercan y que consiguen expresar lo que el individuo está sintiendo en cada uno de los momentos. Yo, en fin, por aportar algo como dijimos que era Luis, Galiano del Reino, como era. Alto comisionado en Gala del Reino. Quiero decirte que después de 4 años de tesis doctoral sobre Gala, puedo decirte que hay 2 documentos fundamentales para entender el pensamiento filosófico, literario y cultural de Gala. El primero es Las 13 noches, o sea, yo lo cito una cantidad de veces en la tesis. Mi tesis es Gala y Quintero en 1999. Y el otro documento fundamental es Antonio Gala, un hombre aparte, que fue en teoría una biografía que hizo Pepe Infante, pero no era una biografía, era también otro libro de conversaciones, que es posterior, es del 94 frente a Las 13 noches que se grabaron en el 91, y yo creo que también influyeron mucho y que ahí es donde Antonio Gala más cómodo se sentía en el diálogo, con lo cual muchas gracias por haber traído el diálogo aquí a la Baltasara. Y esperemos que lo podamos hacer en mayor profundidad en el futuro. Yo creo que la relación entre Gala y mi padre dan para muchísima reflexión, que se puede hacer muchísimo con esas 13 noches y que es muy necesario. Así que estoy segura de que habrá mucha comunicación entre ambas fundaciones y que ellos así lo hubiesen querido. Además, me emociona mucho haber venido aquí, es una manera de sentirlos muy cerca. Tú me preguntas, ¿tú conociste a Gala? Yo no tuve esa suerte que tú tuviste, pero honestamente para mí era como un tío, ¿sabes? Un tío lejano que vive en Nueva York, que nunca, ¿sabes? No es el caso, pero quiero decir que nunca había tenido la oportunidad de conocerle, pero sentía que le conocía mucho. Y además mi padre le tenía una extraordinaria admiración. Yo tampoco tuve la suerte de conocer a Quintero, pero yo hoy venía súper emocionado en el coche porque la hija de Quintero iba de copiloto hoy. Entonces ha sido muy emocionante, de verdad. Yo no quiero que dejes de perder la oportunidad de declamar en público, de contar un poco de qué se encarga la Fundación Jesús Quintero, porque al final, si las cosas no se dan a conocer, no se cuentan a la ciudadanía, pues carecen de sentido. Sí. Bueno, en la Fundación Jesús Quintero es un proyecto que empezó mi padre, que lamentablemente no pudo concluir y bueno, ya lo habíamos hablado mucho, era su gran ilusión, su último
gran proyecto. Entonces tenemos muchas puertas abiertas con ella, estamos en un proceso de construcción. Se trata de, por supuesto, primeramente dar a conocer el legado, desempolvarlo, el legado de entrevistas en televisión y también en radio. Se trata mucho de contribuir a esto precisamente que decía, ¿no? a la formación en el género de la entrevista, que es súper necesario en colaboración con universidades y facultades de comunicación. De hecho, con la UNIA este verano vamos a hacer la primera escuela de verano con la UNIA, que son 3 días en torno a los retos a los que se enfrenta el periodismo hoy en día. Y uno de los talleres en la sede de La Rábida, exactamente. Más mi padre era unubense. Y entonces se trata un poco, haremos un taller que analizaremos las 13 noches y muchas otras entrevistas, ¿no? para ver qué tenían esas conversaciones que no tienen las de ahora, ¿no? y cuáles son todas las posibilidades de innovación que se nos abren hoy en día con la irrupción de los nuevos medios y la infinidad de plataformas, saber utilizarlas bien. Eso por otra parte. Relativamente pronto abrirá sus puertas un museo y un centro de interpretación de la obra de Jesús Quintero, también para aproximarnos un poco a toda su trayectoria profesional, desde El hombre de la roulotte, que fue lo primero que hizo en radio allá por finales de los 70, principios de los 80. Y esos son más o menos los proyectos que tenemos ahora en mente. Nuestro objetivo fundamental sobre todo es la formación de los nuevos periodistas. Yo creo que la mejor manera de homenajear a mi padre es que las nuevas generaciones de periodistas se inspiren un poco más en él y dar a conocer todas esas conversaciones que hoy en día siguen siendo necesarias y que además nos enseñan quiénes somos. No me cabe la menor duda de que será todo un éxito y ojalá veamos muchas más publicaciones y podamos tenerlas aquí en A la Hora Grande. Yo creo que ahora sí puede ser el momento de abrir el diálogo, abrir la entrevista con el público y así poder entrar en los temas que os interesen, porque eran tantos los temas posibles que hemos hecho una selección y dijimos, bueno, pues ya lo que al público le interese, de curiosidades, de opiniones, pues es vuestro momento de hablar. En la entrevista, Gala decía, cada uno tiene su propia... me encantaría que nuestros televidentes amor, ¿no? dieran su propia definición del amor. Pues a mí me gustaría mucho que dieseis vuestra propia definición, ¿no? Por decirlo de algún modo, de Gala y Quintero, si tuvisteis la oportunidad de ver las 13 noches y qué significaron, en qué momento de las entrevistas recordáis con más cariño. Cualquier anécdota será bien recibida, a mí me encanta escucharla. ¿No? Si esto es cuestión de romper el hielo, luego ya... Sí, el primero es el difícil. Bueno. No, es muy curioso. Yo trabajé para Canal Sur. Y es para dar un dato. Para dar un dato. El contenido que más se busca por los grandes fabricantes de los televisores, ¿sabes cuál es? El cultural. Lo que pasa es que la idea que se tiene de que el contenido que más se ve es el que menos importa, es una idea que está, vamos a decir, gestionada por el interés publicitario. El interés de YouTube no es que tú consigas el contenido, es que no lo consigas, porque mientras tú más tiempo tardas en conseguirlo, más tú impactas con publicidad. El extremo de eso son los reels, que por ejemplo en China lo que más se ve son los reels, no la televisión. Claro, mientras más tú tardas en conseguir algo, no es una cuestión que tú estás viendo, sino que tú estás buscando, es un search. Entonces más te impacta la publicidad. Para este año, por encima de Netflix y del séptimo arte, el contenido que más se ve en el mundo es YouTube TV. Y el contenido de YouTube TV, que son canales FAST, que después te voy a explicar, el contenido que más se busca es el cultural. ¿Por qué? Porque la televisión lo que quiere es tener engagement, con que la gente esté tiempo viendo televisión y ya se importa un contenido que guste. Entonces, contrariamente a lo que creen, investiguen, que el contenido que más se va a buscar y más
por eso te sorprende que Sí. tenga tantas visitas y tú dices, oye, pero ¿cómo es posible que este contenido que nadie quiere tenga tantas visitas? Pero es que nos han dicho que nadie lo quiere. Es lo que nos intentan hacer creer, pero no es así. O sea, la gente sabe lo que es bueno. Lo hablábamos antes precisamente haciendo alusión a otra de las conversaciones. En los mitos hablan mucho de la televisión, ¿no? Esa fábrica de mitos que le llama Gala. Y entonces dice, hubo un gran sinvergüenza de la historia de nuestra literatura, Lope de Vega, que decía, puesto que lo valga, pues, ¿cómo era? Perdón. Puesto que lo paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle el gusto. Y luego las obras de Lope de Vega que más éxito tenían, y a eso se refiere Gala precisamente, eran las mejores. O sea, la gente sabe discernir qué es lo bueno de lo que no. Y sabe cuando está viendo algo poderoso y algo transformador. Y sabe separar la serotonina de la dopamina, ¿no? El placer inmediato del placer que trasciende, de aquello que nos aporta y que nos hace mejores y que nos constituye un crecimiento. Y la cultura sin duda es eso. Así que no me sorprende que sea lo más buscado, tampoco me sorprende que sea lo que más ocultan, porque cuanto más robotizados estemos y más, ¿sabes?, que nos convirtamos en fábricas de ver publicidad y consumir productos. De todas formas, yo creo que habéis tocado otro punto importante, que es el del éxito. Ambos fueron castigados por tener éxito. Totalmente. A los otros escritores y a los profesores de universidad les molestaba muchísimo que Gala vendiera tantos libros. Y me imagino que al resto de periodistas les fastidiaría que tuviera tanta audiencia Quintero, ¿no? Porque... Sí, sí. Y luego eran personas que no comprometerían sus ideales. A mi padre ser tan libre le pasó factura, por supuesto. Al final acabó apartado de la televisión y eso es una espinita con la que se fue y que conservamos todos, ¿no? Porque además, bueno, te lo comentaba antes, yo creo que mi padre, cuando le quitaron la oportunidad de seguir siendo el loco de la colina, cuando a alguien le quita su identidad y su motivo de su ikebana, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pues lo apagas un poquito. Pero yo creo que él, su gran éxito también fue la satisfacción con la que se fue, de no haberse vendido, a pesar de que eso le costase tener que dejar de hacer lo que más le gustaba. Nadie le obligó a dejar de ser él mismo ni a sacrificar sus ideales. Yo creo que es algo, un orgullo compartido de ambos y que no hubiesen deseado más éxito ni menos envidia a cambio de eso. Totalmente. En el caso de Gala, mucha gente se pregunta, ¿pero cómo es posible que no le dieran a Gala el Cervantes o que Gala no fuera real académico? Pues por eso, porque fue un hombre libre y no se comprometió ni entró en tramas de ese tipo. Sí. Yo me interesa mucho saber la relación entre Jesús Quintero y teatro. Como han mencionado antes, un poco sobre un actor un poco frustrado, ¿no? Sí. Como no tan exitoso como el periodista, pero también me gustaría saber, como de tu experiencia tan cercana con Quintero, cómo es su relación amor-odio con el teatro. Y también me llama mucha atención cómo tomar incluso entrevistas como espectáculo. Sí. Pues mi padre a los 18 años empezó a estudiar teatro y de hecho es que su historia de amor con el teatro le permitió ser quien era. Mi padre no estudió comunicación, no tenía vocación de periodista a priori, pero sí que un día en el Teatro Lope de Vega, precisamente, en un ensayo, un hombre de la radio, un hombre poderoso que trabajaba entonces en Radio Nacional, escuchó su voz, dijo que proyectaba muy bien, que se oía hasta la última fila del teatro y que si no se había preguntado, no le habría interesado dedicarse a la radio. Y entonces ahí fue investigando y autodidacta totalmente, leyendo libros de entrevistas, leyendo a Truman Capote, a los grandes periodistas, ¿no?, cómo fue desarrollando ese interés, pero él precisamente lo que le llevó hasta ahí fue el teatro. Entonces yo creo que siempre tuvo eso dentro, ¿no? Yo creo que dijo, he triunfado aquí, pero no he triunfado en el teatro. Y entonces yo creo que él decía que él quería crear un estilo como Fellini. Mi padre, mucho más que un periodista, yo creo que, y mucha gente coincide, era un artista. Era un artista de un arte raro, que es el arte de la entrevista, ¿no?, porque se considera un género periodístico, pero él lo convirtió en algo mucho más trascendente de eso, ¿no? Y en esta autoentrevista, de hecho, él lo decía, es un espectáculo en el que el guión es verdad y cuenta la vida de las personas que se sientan frente a él,
pero no deja de ser un espectáculo. Y luego ese amor frustrado se materializó en el año 2005, creo que fue, en que inauguró el Teatro Quintero en la calle Cuna, compró el antiguo Cine Paté y construyó el Teatro Quintero, que además era donde grababa las entrevistas, tenía unas butacas retráctiles que se convertía aquello en plató, y es donde se rodó también Ratones Colorados, por ejemplo. Y entonces su manera de satisfacer eso fue precisamente tener un teatro y intentar llevar los mejores espectáculos al centro de Sevilla, y además que fuese un centro de agitación cultural donde había escuela de entrevistadores, escuela de maquilladores. Quería que todo lo que tuviese que ver con el ámbito cultural, bienales flamencas, la verdad que fue una maravilla, y él pues le hacía muy feliz simplemente ir al teatro todas las noches, tenía su butaquita y allí iba. Y esa fue la manera como concluyó, por decirlo de alguna manera, esa relación de amor. Muchas gracias por el detalle e información. Entonces, ¿su género favorito de teatro es flamenco? ¿O algunos otros teatros también le interesaba? Le interesaba todo el teatro y el cine muchísimo. O sea, yo tengo muchísimos recuerdos de infancia con mi padre en el cine, en los cines. No sé si alguien conoce Sevilla, los cines de Plaza de Armas, que son una maravilla. Eso era todos los domingos. Y el flamenco le gustaba desde luego muchísimo. Uno de los digamos, de los hitos profesionales de mi padre. Mi padre durante mucho tiempo fue representante de artistas también. Sí. Y uno de los grandes hitos es que él descubrió a Paco de Lucía. O sea, Paco de Lucía, el más grande guitarrista que ha tenido este país y que ha llevado el flamenco por todo el mundo, lo descubrió. Bueno, no es que lo descubriera mi padre, es que mi padre tuvo la idea, coincidió con él, y él había ya editado un disco que se había vendido fatal, y dijo, oye, vamos a coger Entre dos aguas y la vamos a poner por mis narices en todas las cadenas, y se convirtió en un exitazo, pasó a vender muchísimos ejemplares, y de hecho yo tengo relación personal con la familia de Paco de Lucía, y le tienen un extraordinario cariño por eso, ¿no? Porque dices que le debemos eso a Quintero. Él tenía muchísimo ojo y un gran talento para identificar el talento ajeno. Eso era uno de los dones de mi padre, y muchísimos artistas los impulsó. Sí, creo que también para ser un gran periodista, sí, tiene que ser de verdad un amante de la cultura. Totalmente. En este caso, ¿no? A las artes. Totalmente. Pero él, única pregunta, perdón, No. Las interrupciones es cuando él, por ejemplo, ya se dedicaba más a la radio, al periodismo, ¿sigue haciendo teatro en ese momento? No. Él, o sea, dejó cuando ya empezó a trabajar como periodista, que además hay algún documento de los informativos de los años 70, vamos, que es prácticamente irreconocible porque todavía no había existido el personaje, entonces era como un locutor al uso, ¿no? de un informativo sin ningún tipo, pero a partir de ahí tuvo la idea y fue muy tozudo con la idea del hombre de la roulotte. Él quería coger una roulotte e ir por toda España entrevistando a la gente más estrafalaria que se encontrase. Le dieron la oportunidad y de ahí ya del hombre de la roulotte hizo música de los 5 continentes. El arte, la música, la belleza en general le atrapaban, y sentía que la manera de contribuir a eso era con conversaciones que fuesen arte y que fuesen belleza puramente. Yo, si me permites, Andrea, voy a contextualizar, porque veo que nuestros semejantes se giran sorprendidos porque hay un chino en la Laurín Grande haciendo preguntas intensas y potentes. Sí. Jen y Ana Belén son 2 residentes de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores de Córdoba, que durante todo este mes están residiendo aquí en la Baltasara y están creando en la Baltasara. Y yo creo que eso también es algo que los une y que comparten, que es que dedicaron su patrimonio personal y su tiempo a promover las carreras artísticas, las carreras profesionales de otras personas. Y en lugar de decir, bueno, pues me voy de viaje con la familia, dijeron, vamos a crear fundaciones, vamos a hacer que la gente se forme, que la gente avance en la vida. Y yo creo que eso es una cosa muy, muy importante que demuestra el carácter generoso de ambos. Sí, es su genialidad. Por allí, por el fondo, Cristóbal tiene una pregunta. Antonio Gala nunca lo conocí, estamos muy cerca.
del Rocío, Ah. su amigo Perejil y su madre María Santa María Jiménez. María Jiménez. Y quiero decir que era una persona humilde y era un mesías, porque llevaba una corte de gente que no, pero de gente que después vimos en la tele. Después vimos en la tele, vimos a toda esta gente que estamos ahora, que peregrinaba con él, lo invitaba a comer, lo invitaba a dormir, una cosa especial. Y tenía un carisma que no solamente en la tele, daba ese no, sino como persona. Y muy humilde, ¿eh? Lo recuerdo en calle San Lucas, muy humilde. Y mucha gente alrededor suya, ¿eh? Muchísima gente. Mi padre aprendía de todo el mundo y esa es una de las enseñanzas más importantes que me ha dado en la vida. De cualquiera puedes aprender, de las personas que no saben leer puedes aprender muchísimo. Y él iba con esa actitud por la vida, de escuchar sinceramente a todo el mundo. Y además no le importaba el apellido ni el currículum que alguien llevara detrás. Igual que de todo el mundo puedes aprender, menos de la mentira. Para él la verdad y la verdad de un analfabeto valía más que la mentira de la persona más rimbombante. Y sí, siempre tuvo esa humildad y además le encantaban los placeres más sencillos. O sea, él sí, hubo una época que le fue muy bien, que podría haber ido, ¿no? Que eso me lo has dicho antes, a lo mejor no te va a sorprender cómo es la casa. Yo la casa de Gala me la imaginaba muy así, porque yo creo que estas personas que tienen esa sabiduría saben que después no hay nada mejor como un puchero. Déjate de caviar, que un puchero, un poquito de pan mojado en aceite es lo mejor que hay, ¿no? Y él era pueblo, mi padre era pueblo y entonces sí es verdad que siempre yo recuerdo esas cortes de gente alrededor, que muchas veces los personajes lo descubrían a él más que él a los personajes, porque se acercaban y entonces él detectaba y decía, este vale. Y allí. Sí. Eso es, que es el menos frecuente. Sí. Compartían ambos también el amor por el Rocío. Y es verdad que los dos emanaban ese aire de santidad, que debe ser complicado parecer un santo en el Rocío, pero lo conseguían los dos. Es verdad que había cohortes de gente rodeándolo, pendiente a esos dos personajes. Sí, el periodismo independiente. Ahora, buena pregunta, pregunta quinteriana. Yo creo, o sea, existe la vocación de hacer un periodismo independiente, pero es muy difícil materializarlo en los medios actuales. Yo creo que, a ver, depende también a la independencia a la que te refieras. Al final, el periodismo no puede ser nunca 100% independiente en tanto que sus artífices son sujetos, ¿no? Que no pueden alejarse de sus opiniones y de sus propios condicionantes, ¿no? A la hora de tratar la información. Pero yo, cuando habláis de periodismo independiente, me refiero a la voluntad de escuchar al contrario. Hoy en día cada vez nos cuesta más escuchar a las personas que piensan distinto. Somos totalmente gregarios y solamente escuchamos a aquellos que dicen lo mismo que ya sabemos. O sea, la cosa más inútil para alcanzar el conocimiento, que es revolcarse una y otra vez en la idea preconcebida, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez más, y además los medios influyen a que siempre estemos escuchando el mismo mensaje, sea del signo que sea, y es muy difícil la independencia sin por lo menos escuchar, aunque tú ya tengas tu opinión, al contrario, intentar buscar el punto común, que es lo que mi padre pretendía con sus entrevistas, ¿no? Entender que todo el mundo viese en cualquier persona lo que tenía de semejante, más que lo que le diferenciaba. Pues yo creo que ese es un buen punto y final. Os animo a que ahora os acerquéis aquí a conocer a Andrea más de cerca, os animo a que os llevéis el libro para casa y a que lo llevéis firmado. Y una vez más, muchísimas gracias al Ayuntamiento de La Lorena Grande, al área de cultura en concreto. Gracias, Luis, por quedarte con nosotros, porque sé que has hecho un esfuerzo teniendo hoy otros actos paralelos.
y sobre todo muchísimas gracias, señora Quintero, por compartir esta tarde con nosotros en la Baltasara. Muchísimas gracias, de verdad ha sido muy especial para mí, o sea, me siento una privilegiada por estar en este entorno y muy feliz, la verdad, de esta ocasión. Así que muchas gracias a todos por venir. Bueno, yo solamente quiero agradecerte, Andrea, que hayas venido a nuestra invitación. Y lo has dicho, yo creo que vamos a hacer cosas, ya hemos tratado algunas y la posibilidad de unir ambos legados. Yo temporalmente tengo la responsabilidad de este legado, también en comunión con la Fundación Antonio Gala de Jóvenes Creadores, que ya está en contacto con José María Gala para posiblemente presentar el libro en Córdoba. Y tú tienes, pues bueno, la tienes eterna, sí, la responsabilidad del legado de tu padre, además un legado tan importante desde muchos puntos de vista. Así que yo creo que esos pasos que estáis dando, ¿no?, en San Juan del Puerto, si no me equivoco, que es su municipio natal, con el centro que hay, con el nuevo museo, pero yo creo que estas 13 noches, y así ya hemos hablado algo con Canal Sur, tienen que convertirse en un buen sustento para una buena exposición, sí, que... Aprovecho la ocasión para decirte que las puertas de este pueblo están abiertas. Hombre, por supuesto, por aquí empezaremos. Como te dije en la llamada, para abrirlas, para colaborar desde todos los puntos de vista, porque si algo merece la pena es construir en este ámbito de libertad y sobre todo de amor a la cultura. Así que aprovechen la ocasión para poder adquirir y hojear el libro. Hay muchísimos más detalles, la apertura y la introducción cuenta mucho. Y yo me iba a quedar con una pregunta que te la haré en privado, que es cómo vivió él toda la última etapa, ¿no? En un país muy ingrato, que suele pasar y es habitual que a los comunicadores y gente del periodismo se la suele ir arrinconando, y ahí tenemos el ejemplo de otra muy querida por todos, María Teresa Campos, que pasó sus últimos años casi pidiendo volver a la televisión de alguna manera, ¿no? También es difícil irse, pero... Y pasa con otros muchos, ¿no? Llega un momento en el que ya no interesa, porque precisamente esa profundidad o esa innovación ya no interesa. Así que, Andrea, muchas gracias y sobre todo muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por haber venido a la Baltasara. Cerramos, por así decirlo, curso y si Dios quiere nos vemos en el mes de septiembre. Muchas gracias.